Bien, ahora me voy a referir principalmente a unos 3 artículos que escribió en los años 90, ¿sí? Cuando tenía una edad de 20 y pico de años, así, bastante joven, y que tratan de definir el bien en términos de el deseo. Son 3 intentos diferentes, ¿sí? Pero en la década de los años 1890. A ver, en primer lugar, hay un escrito del año 1894. Titulado Los axiomas éticos, en el que define X es bueno, X es bueno, pongamos simplemente, bueno, abreviando así, como X satisfacerá mis deseos. En 1896, X es bueno está definido como X, mejor dicho, yo quiero X por sí mismo. Y, 1896. Hay un artículo titulado ¿Son todos los deseos igualmente morales? Con signo de interrogación. ¿Son todos los deseos igualmente morales? Y finalmente, 1897, X es bueno significa X es lo que deseo desear. Bien. Bueno, entonces veamos en cada uno de estos artículos. En este año el artículo se titula ¿Es la ética una rama de la psicología empírica? La respuesta es que sí. Entonces, estamos definiendo lo que es el predicado de bondad y ser bueno, y en cada caso estoy empleando dentro del definiens la palabra deseo. Y querer o desear aquí es lo mismo. Y podría aquí poner deseo. Y en el año 97 tengo deseo de un deseo. Es si quieren ustedes, un deseo de segundo orden. Entonces, veamos detalles de cada uno de estos artículos para que se vea la motivación de por qué se pasa a esta segunda concepción y por qué a la tercera. ¿Y hay alguna razón que le mueve a cambiar de definición, pero en todo caso no se está saliendo de acá? ¿Sí? El conectar el bien, ¿sí?, como concepto central de la ética con algo psicológico, algo que sucede en la persona.
A ver, ya. Para que relacionemos con esto de Bertrand Russell con Moore, en el año 98, George Moore ya tenía un borrador de su Principia Ética que va a publicar en 1903. Entonces, estamos antes de esa obra de Moore. Entonces, eso quiere decir que todavía, y recuerden que les mencioné que la influencia de Moore viene desde este año, no antes. ¿Sí? Uno de estos, creo que, si no estoy mal aquí, tiene 22 años. Creo que el artículo que escribió en este año era algo que era un trabajo que escribió para el curso de ética que daba Silwick en Cambridge. ¿Sí? Entonces, cuando era estudiante. Pero pasó primero 3 años en la carrera de matemáticas y luego se pasó a filosofía. ¿Sí? A ver. Veamos Ahora, en este primer artículo, cree que un juicio moral, ¿sí?, como cualquier otro juicio sobre lo que es, por lo tanto que se refiere a la realidad, es susceptible de verdad o falsedad. ¿Sí? Por analogía con cualquier otro juicio que se refiere a la realidad. ¿Sí? Para retomar el ejemplo, antes estaba manejando el ejemplo de la guerra es mala. Por la cercanía con el 8 de marzo podemos decir la igualdad de género es buena. Esa afirmación, puesto que se refiere a algo que sucede en el mundo, debería ser evaluada de una de estas dos maneras, como posibilidad. ¿Sí? Bien. Ahora, allí. Pero esto es lo que, por lo tanto, le ubica a Bertrand Russell dentro del cognitivismo. Sin embargo, y aquí podemos notar que ya tiene una cierta afinidad o una predisposición con el no naturalismo de George Moore. Tenemos que buscar una base de esta verdad o falsedad de los juicios éticos. ¿Sí? Pero Russell cree en este artículo que no es posible hallarla en la realidad. ¿Sí? La base de los juicios no está en el ser. Por lo tanto, no naturalismo. Hay que independizar lo que es el análisis del bien o el deber de lo que es natural. ¿Sí? Deber está por un lado, el ser por otro lado. Hay ahí una dicotomía, un divorcio entre ser y deber ser. ¿Y ahora esto por qué? La razón es que los moralistas, pensemos por ejemplo dentro del propio mundo británico, Hobbes no es lo mismo que Locke, o Hume, o los tres con Leibniz o con Descartes. Entonces, tenemos un desacuerdo entre moralistas.
esto para Bertrand Russell un poco no le hace renunciar al cognitivismo, pero sí al naturalismo. ¿Sí? El que haya disputa, divergencia, discrepancia entre filósofos morales, ¿sí? Eso sería un indicio de que los juicios morales no tienen una base en la realidad. ¿Sí? A pesar de lo cual, sin embargo, pueden ser o verdaderos o falsos. Finalmente, por lo tanto, no hay axiomas éticos evidentes. No existen axiomas éticos evidentes que sean transparentes para todos. Y precisamente ese es parte del título de este artículo: axiomas éticos. No existen. Y con esta característica, que sean translúcidos a la mente de cualquiera. Voy a saltarme a algunos detalles. Ya en este primer artículo, Bertrand Russell pone un requisito que debería cumplir toda teoría ética. Llamémosle eso un constreñimiento teórico. Es decir, para que una teoría pueda postularse como candidata a ser una teoría ética, debería explicar que por lo general hacemos lo que creemos nuestro deber. Explicar los siguientes hechos. Hacemos lo que creemos que es nuestro deber. Y segundo, perseguimos lo bueno. A ver. Esto es importante. Se está aquí poniendo un requisito metodológico de toda teoría ética. Hay ciertos hechos y nos preguntamos por qué suceden. Entonces, se está exigiendo que la teoría dé una explicación de esos hechos. Esto es como un punto de partida. ¿Sí? Entonces, supuestamente, esto es algo similar a lo que sucede en cualquier ciencia. Mi punto de partida es un fenómeno y luego me pregunto ¿por qué? Entonces, la teoría tiene que dar razón de eso. Esto es algo fáctico. Y aquí estoy mencionando dos hechos. ¿Sí? El primero es que normalmente actuamos, ¿sí?, siguiendo obligaciones. ¿Sí? Si es que, digo normalmente, la mayoría de los casos, si es que yo veo un signo de no parquear, no voy a parquearme ahí. Obedezco, cumplo las reglas. ¿Sí? Normalmente entonces, si es que me topo con un juicio moral, lo respeto. ¿Sí? Si es que, bueno, aunque en realidad
habría que preguntarse en qué medida nosotros cumplimos las obligaciones. ¿Sí? Vemos un signo de no beber en el aula, no comer, no fumar. ¿Hasta qué punto cumplimos eso? ¿Sí? Bueno, si es que incumplimos, tal vez, bueno, deberíamos tener alguna razón para apartarnos de esa regla. Es decir, deberíamos justificarnos. Bien. Ahora, y segundo, nuevamente, diría, por lo general, hacemos lo que consideramos bueno. Bien. Sí. Ahora, adelantándonos en esta época, 9 años antes de la publicación del Principia Ética de Moore, ya este requisito metodológico está excluyendo la posición de George Moore, ¿sí? que provee en el pizarrón anterior de que el bien no se puede definir. Si es que el bien es indefinible, entonces parecería que no se está explicando estos dos hechos. La teoría de Moore, antes de que aparezca, estaba siendo excluida por este artículo de 1894. Ahora, pasemos a 1896. A ver, en 1894 el bien está definido como aquello que satisface un deseo. Por ejemplo, supongamos que tengo sed, tengo un vaso de agua, el agua satisface un deseo, ¿sí? Por lo tanto el agua es buena. ¿Sí? Ahora, en 1896, bueno se equipara con deseo, desear el objeto mismo. ¿Sí? La diferencia entre estos dos artículos es que acá, en el primer artículo, lo que se califica de bueno es el resultado de la satisfacción del deseo. En cambio, 2 años después, lo que es bueno es el objeto mismo que va a satisfacer el deseo. Una cosa es calmar la sed, otra cosa es el agua misma. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Calmar la sed o el agua? En el año 96, el agua. ¿Bien? Yo no quiero, lo que es bueno no es no tener sed, sino tener el agua para beberla. Por supuesto, el fin es satisfacción del deseo, pero esto no es bueno. Lo que va a ser bueno es, si quieren ustedes aquí, no sé si es que Russell utiliza esta par de palabras que voy a introducir en este momento, pero para que se comprenda, aquí estaría el fin, acá el medio. No es lo mismo. ¿Ya? Lo que es bueno no es el resultado final, sino el proceso que me va a llevar allá. ¿Sí? Entonces aquí hay un cambio. Pero nuevamente, pero fíjense aquí, estoy hablando de algo intrínseco. ¿Sí? Deseo algo no por las consecuencias, por los resultados, por los efectos, sino por sus propias características. ¿Sí? Entonces no es que quiera el agua para calmar la sed, sino quiere el agua por el agua. ¿Sí? Eso se puede igual trasladar, puede resultar quizás más ilustrativo pensar qué pasa con la comida. No es que simplemente quiero calmar mi hambre. Lo que es bueno es el propio comer, el propio alimento, ¿sí? lo que introduzco en mi boca. Y
igual piénsese lo del sexo. ¿Sí? Bien. Entonces, esta identificación entre bondad y deseo la hizo Hobbes. Entonces, no es invento de Russell, ya está en este autor. Pero entonces, esto es un subjetivismo. A ver, nuevamente estamos, bueno, este deseo es un estado psicológico, por lo tanto, natural. Entonces, puesto que el deseo es algo psicológico, esto es un naturalismo. Fíjense cómo cambia con respecto al artículo anterior. ¿Sí? Estamos en la antípoda. Pero tiene un inconveniente, que no se puede desear lo malo, porque por definición todo deseo es bueno, puesto que bueno es lo que yo quiero. Entonces, toda voluntad, todo deseo tiene que tener esta característica de bueno. Entonces, no se puede, ¿sí? En contra, no es posible desear el mal o desear lo malo. Quiere decir que todo deseo es igualmente moral. Todo lo que yo quiera es bueno. ¿Sí? Si es que alguien se pregunta, ¿es esto bueno? ¿Sí? Alguien le puede, según este artículo, la respuesta sería, si es que quieres. Y nuevamente aquí, por esto, eso es lo que da el nombre del artículo. ¿Son todos los deseos igualmente morales? La respuesta es sí. Algo más de este año 96 es lo que tiene que ver en relación con el Sócrates. Sócrates decía que alguien solo puede pecar por ignorancia. Es decir, uno hace el mal porque no conoce lo que es el bien. Es una posición intelectualista. Si es que conocemos lo que es el bien, entonces eso hacemos. Ahora, si es que acá no es posible desear lo malo, bueno, ahí vemos un problema. ¿Sí? No solamente las personas desean lo que es malo. ¿Sí? Pensemos en... nosotros aquí, no sé si es una canción del Ecuador o es hispanoamericana, la de que una de cuyas líneas es: aunque me cueste la vida, no dejaré la bebida. ¿Ya? Morir podemos considerar que es algo malo,
la vida es algo bueno, pero sabiendo que el alcohol, que la bebida, va a tener ese desenlace fatal, sigo bebiendo. Bueno, podríamos remontarnos a Séneca, que a través de Medea enuncia esa frase de que veo lo bueno y lo apruebo, mas hago el mal. Si eres consciente de que una acción es debida, obligatoria, y sin embargo no hace eso. Entonces, aquí tenemos un problema que se deduce de esta identificación entre bien y desear. ¿Sí? Hay ahí un gran problema. Russell trató de zafarse de esta dificultad distinguiendo entre deseos primarios y deseos secundarios. Es decir, entre desear un fin, y en lo cual no habría error, y desear un medio, en lo cual sí podríamos estar equivocados. Bien, finalmente pasemos a 1897. ¿Por qué este ascenso a un deseo de segundo orden? Tiene su motivación, quizás en parte debe ser para ver si es que se puede desembarazar de esta dificultad. Claro, acá sí es posible desear lo malo. ¿Sí? Ahora, veamos, aclaro este deseo de un deseo. ¿Sí? Aquí Bertrand Russell está hablando de un deseo de una persona con respecto a sí misma. Pero yo puedo tener un deseo de que otras personas deseen. O una tercera persona puede desear que yo desee algo. ¿Sí? Pensemos en las autoridades, en el Estado, en los gobernantes. Pueden querer que nosotros tengamos un deseo. ¿Sí? Eso creo que resulta más fácil comprender con un productor de un artículo que se pone en el comercio. Sale una propaganda que quieren influenciar en nuestro deseo. ¿Quién quiere que deseemos? El productor. El productor desea que nosotros tengamos un deseo. ¿Sí? Ahora, pensemos nuevamente en una sola persona. ¿Sí? Desear o no desear algo. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos, en lugar de hablar de deseo, podemos hablar tal vez de otra palabra y ponerle tal vez la intención, la decisión, pero creo que no hace falta que cambiemos esto. Creo que está suficientemente clara la idea. Veamos ¿qué pasa con la droga? Decimos que la droga es mala, que eso es un juicio de valor. Puede ser mala porque conduce a la muerte, o eso sería en el caso de la cocaína o otras drogas, o simplemente porque